investigación sí especializada, analiza que el consumo regular de café, más allá de su cafeína, es decir, con cafeína o descafeinado, puede afectar la microbiota intestinal y a su vez influir en el estado de ánimo y los niveles de estrés. Esto un poco se alinea con aquellas tendencias de la neurociencia que hablan de la existencia también de sistemas vinculados a neuronas, no solo en el cerebro, sino también influyendo en aparato digestivo. Vaya uno a saber, lo cierto es que toda excusa es buena para hablar con Nico Artusi. Nicolás es un especialista en café. No le vamos a pedir a él que nos analice la microbiota, pero sí podemos hablar de café porque es algo que lo apasiona. Tiene 5 libros que de alguna manera son un manual, un mapa, un atlas, todo, todo el género desarrollado de lo que es el café. Yo me acuerdo el primero de ellos cuando leí que arrancaba también con la historia, ¿no? Con las guerras del café, con Etiopía y terminaba con los Starbucks, pero él viene de antes trabajando en el café y ante todo porque es un curioso, es un periodista, es escritor, tiene también una novela, pero bueno, el café lo ha convertido, yo creo que es un término de él, lo de sommelier de café, pero se ha preparado y ha estudiado mucho. Nico, buen día a todo el equipo de Corol en el aire y aquí Adrián Corol, te saludamos desde Radio Nacional. Qué buena memoria, Adrián, ¿eh? Es Espectacular. verdad, no leí nada, no leí nada, pero sí leí en versión electrónica el libro de tapa negra. Extraordinario, que ese fue mi primer libro, Sí, ya sé. publicado hace 12 años, donde, como vos contás, yo narraba la historia del café, nuestro elixir sagrado, ¿viste? O sea, en una mañana como esta, que tenemos, no sé, 12, 14 grados, no sé cuánto tenemos, solcito, Sí, es como la sí. definición de otoño. Yo ahora estoy sentado justo al lado de una ventana, que da un árbol, ya todo amarillo, estoy escribiendo mi columna del domingo que publico en La Nación, y es Sí. inevitable estar acompañado por un café, y lo mismo se extiende al laburante que está en la calle y compra el café de termo, o el que para en una cafetería take away, como se dice ahora, o al oficinista que necesita también una inyección de energía, qué sé yo. Junto con el mate son nuestras grandes infusiones del día. Buena apertura, digo, y pensaba que estás escribiendo para La Nación. Alguna vez leí que conociste bastante el café del otro diario, de Clarín, ¿no? Sí, sí, sí. Yo trabajé 14 años en Clarín, adentro de la redacción, y ahora llevo 13 años en La Nación, pero Claro. afuera de la redacción, felizmente. No tengo que ir, sino que tengo la redacción en mi Bueno, casa. Pero, se pero sí, trabaja cuando mucho, sí. laburaba en Clarín era una peregrinación el momento. Yo laburaba de mañana, aparte. No estaba en el cierre de la Mm, noche porque laburaba en los suplementos, que funcionaban en sí, sí, contraturno, sí. pero a la mañana, al mediodía o a la fatídica 2 de la tarde era el momento de peregrinación a la máquina de café del pasillo. Imagínate que si no era Claro. golpear la frente contra el teclado de la computadora. ¿Cuántas maneras, ¿no? ¿Cuántos formatos tiene el café? Vos lo venís escribiendo cuando creo que no había todavía las famosas cápsulas que suelen tener un Sí, costo superior al de la cafetera que las usa las sí. cápsulas. Pero estaba pensando, ahora están como de moda, bueno, no sé si de moda y veremos cuántos quedan, no sé tu mirada, los cafés de especialidad en Buenos Aires y en otras latitudes también. ¿Cómo es este fenómeno? Porque a veces parece que fueron los parripollos, las pistas de hockey, la Mm. cervecería y ahora es café de especialidad o hay algo más. No, eso por un lado es como vos decís, es la definición del emprendimiento gastronómico, digamos, que se empiezan a mimetizar. Hace unos meses también fueron las focacherías. De golpe habría una en una esquina y te dabas vuelta y había 6 más en el mismo barrio. Pasó en una época también con las estéticas o con las Sí, cervecerías artesanales, antes con el parripollo. El sí. café de especialidad es un tipo de negocio gastronómico que tiene una inversión más baja que un restaurante, porque Ujú. necesitas comprarte la cafetera y poco más, y el insumo es relativamente barato, es café y agua, pero el problema es que hay también una sobreabundancia en la oferta, ¿no? Porque hay muchos barrios, sobre todo algunos de Buenos Aires, pero en Mar del Plata es impresionante, lo mismo pasa en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en las grandes ciudades,
donde se multiplican los cafés de especialidad y no hay a lo mejor público para tantos. Eso por un lado, Sí. en lo que es la definición del emprendimiento gastronómico. Pero por otro lado, el café de especialidad en sí, que parece una fórmula de marketing o un aviso publicitario como para convocar nuevos clientes, en realidad es algo muy preciso y muy concreto. El café, como pasa con el vino, se juzgan certámenes internacionales en los cuales se les pone puntaje. Viste que hay muchos vinos buenos que uno los encuentra en la góndola y tiene una etiqueta que dice 99 puntos, 95 puntos. Bueno, los dueños de las bodegas envían sus vinos a certámenes internacionales para que les pongan puntajes. Si los puntajes son buenos, lógicamente se promocionan. Y con el café pasa lo mismo. Los productores de café, de buen café en el mundo, envían sus lotes de café a los jueces internacionales de café que le ponen puntaje. Se mide, o se puntúa, mejor dicho, se califica de 1 a 100. Los cafés que sacan más de 80 puntos se consideran cafés de especialidad. Los cafés que sacan menos de 80 puntos se consideran cafés comunes, que son los que van a terminar adentro de una cápsula o en un paquete de café instantáneo, de café torrado, etcétera. Entonces mucha gente cree que el café de especialidad es una esnoviada propia de la época, a veces sí, se abusa del esnovismo, pero en realidad es una calificación internacional que te dice, che, este café que estás tomando es un café de más de 80 puntos, con lo cual podés tener la certeza que tiene muy buena calidad, y no solo eso, sino trazabilidad también. Es un café que fue cultivado en tal finca, de tal región, de tal país, en tal año, en determinadas condiciones. Y eso en definitiva hace que estemos tomando mucho mejor café que hace algunos años, lo cual me parece como resultado final de la ecuación súper positivo. ¿Cómo está? Vamos a hacer una mesa de café ahora, con Bueno, es que la ahora es mesa como de la mesa radio. La vamos a, examinadora, claro. sí, una mesa de café. Vamos a hacer de cuenta que estamos con Nicolás en una mesa de café con todo el equipo acá del programa y vamos a dar una vuelta de puntos en la mesaza. ¿Qué haces, Nico? Horacio Marmurek te saluda. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Digo, un par de apuntes sobre esto. De esto hay, de este tipo de café especialidad hay en buena parte del mundo. Después está esta otra cuestión que es, no sé cuánta gente entiende la definición que acabas de dar. O sea, el café especialidad es una taxonomía más que le pusieron, qué sé yo, no sé qué. Y después, como siempre, está quien lo prepara, porque el café especialidad es ese café que para mucha gente está tibio, ¿no? Sí, la guerra de la temperatura. Claro. Temperatura barista. Es que vos trajiste un tema interesante a la mesa, porque recién hacíamos la comparación con el vino, ¿no? De hecho, al café en el mundo se le dice ahora que es el nuevo vino, porque así como el vino tuvo un revivir en la década del 90 y en la década del 2000, donde se multiplicaron las escuelas de sommelier y los varietales y las interpretaciones del vino y demás, lo mismo está pasando con el café. La diferencia fundamental es que vos podés tener un excelente vino y lo único que tenés que hacer como bebedor es descorcharlo, servirlo en una copa y tomarlo. Vos podés tener un excelente café y a la vez tenés un dilema o un desafío que es que a diferencia del vino tenés que prepararlo, ¿no? Y entonces hay muchas maneras de preparar, o se llaman métodos de preparación del café, y muchas maneras de arruinarlo también. Y entonces lo que pasa en las cafeterías de especialidad ahora es que por un lado está el espresso y la cafetera mecánica, la máquina tal como nosotros la conocíamos, y después también los métodos de filtrado y demás, pero el temita de la temperatura deriva justamente de esta nueva revalorización que tiene el café en el mundo. El café no se toma originalmente caliente tipo nivel hirviendo como lo tomamos en la Argentina. Se toma, para el paladar de los argentinos, un poco más caliente que tibio, y eso es porque en realidad las bebidas, para poder apreciarlas, para que no se aplanen sus cualidades de aroma y de sabor, no tienen que estar ni muy calientes ni muy frías. Los países que son muy consumidores de cerveza no toman la cerveza helada como la tomamos nosotros acá o como la pueden tomar en Brasil o en lugares donde hay playa. La toman fresca la cerveza, porque cuanto más helada esté, más se aplanan sus cualidades de aroma y sabor, como decía recién, pero también se insensibiliza la boca.
Y con el café pasa lo mismo. Si vos tomas un café muy caliente, todos esos aromas o sabores que puede tener el café, que son más de 900 aromas distintos que puede llegar a tener un café, se aplanan y vos te quemás la boca o te insensibilizás la lengua, la cara interior de las mejillas, los labios y demás, y ya tomaste ese café súper caliente y no podés juzgar nada más a partir de ese momento. Entonces, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio. Por otro lado, no soy partidario de los talibanes del café que le dicen al cliente, tómeselo tibio o vaya hacia otro lado, ¿no? Me parece que hay que encontrar un punto intermedio porque en definitiva de lo que se trata es del disfrute y de pasar un buen momento en los escasos 15 minutos que tenemos para tomarnos un café. Nicolás, Mariana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, y hablando de los límites, ¿no? Más allá de frío o caliente, ¿cuáles son los límites razonables para no excedernos en las cantidades? Mucho café también nos debe hacer mal. ¿Y cuál sería la cantidad, la buena, ¿no? La que deberíamos tomar como para que todo esto de lo que estábamos hablando nos haga bien a la microbiota y a todo, ¿no? Lo que nos hace bien. Recién Adrián mencionaba mi primer libro, el libro de tapa negra, y ese libro tiene una primera frase que fue muy escandalosa entre las tías de mi familia, sobre todo, que dijeron que era una picardía que mi primer libro lo empiece con una frase como esa. La frase era, soy un drogadicto, tomo 10 cafés por día. Y teniendo en cuenta que la cafeína es la principal droga legal de circulación en el mundo, claro, si tomás 10 cafés por día, como puede ser mi caso, ahora estoy un poco más tranquilo, puede ser que no llegue a 10, puede ser que llegue a 6 o a 7, o a veces menos por día. Estoy moderado en mi consumo, pero la cafeína es una sustancia que es un estimulante del sistema nervioso, que es uno de los principales elementos integrantes del café, y que tiene un efecto muy rápido sobre el cerebro, llega a través del flujo sanguíneo al cerebro en 15 minutos y tiene un efecto que dura aproximadamente 4 horas. Ese es el motivo por el cual alguna persona que tiene algún trastorno del sueño o dificultades para dormir, se le dice que el último café del día lo tiene que tomar a las 6 de la tarde más o menos, si quiere que para las 10 de la noche ya pueda dormir. Pero el exceso de cafeína provoca un montón de cosas negativas, como interfiere en la adenosina, que es una sustancia justamente que regula el ritmo del sueño, puede dar taquicardia, puede dar ansiedad, algunos problemas gástricos y demás. Así que todos los médicos, y yo recibo a través de los alertas de la compu un montón de notas y de informes que siempre se publican por el café, todos los médicos recomiendan que lo deseable es entre 2 y 4 tazas por día. No más. No más, claro, porque el café tiene un montón de antioxidantes que son muy buenos. El café también ayuda contra la inflamación, regula el azúcar en sangre, tiene un efecto súper positivo sobre la microbiota intestinal, lo que vos mencionabas recién. Sí. La definición de la microbiota es muy fácil, ¿no? Es el conjunto, no lo digo yo, lo dice Google, es el conjunto de todos los microorganismos, bacterias, virus, hongos y demás que tenemos adentro del cuerpo. Y ahora se descubrió hace muy poco tiempo, de hecho es un informe del año pasado, que tiene mucha circulación periodística, que el café regula de una manera muy positiva eso. Entonces tiene un efecto muy bueno sobre el funcionamiento del intestino y de otros órganos del cuerpo humano donde hay mucha presencia de bacterias, virus y hongos. Entonces tiene un montón de propiedades a favor del café, pero como todo depende de la moderación. De nuevo, si decíamos que el café es el nuevo vino, y hay un lema que va acompañado de cualquier publicidad de alcohol que dice beber con moderación, yo lo haría extensivo al café y recomendaría la misma cosa, beber con moderación. Nicolás, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Nicolás Álvarez, soy fan del café entre 2 y 4 por día, pero el promedio es de 2 por día. No tomo café de especialidad, tomo el tradicional. La pregunta es muy simple, la consulta. ¿Cuál es el mejor café? En el tradicional que vos tomás, lo fundamental es que tomes café torrado y no tostado. Nosotros acá en la Argentina tomamos café torrado históricamente desde hace más de 100 años. Somos uno de los 5 países del mundo que toman café torrado. En el resto del mundo o no se conoce o está prohibido.
Claro. Y es el café torrado, al que se le agrega azúcar de manera artificial durante el momento del tostado. Eso responde a un montón de costumbres Sí. históricas, económicas, de gusto y demás. Y toda esta revolución que se vivió que se está viviendo en el siglo XXI con el café, con el auge del café de especialidad y demás, pero con muchas otras cosas también, por supuesto que esquiva al torrado, ¿no? El azúcar, ya que hablamos de salud, cuando se mezcla con el café en el momento del tostado, como el tostado, el grano de café en realidad es la semilla de una fruta, de una planta que se tuesta para convertirse en el grano de café y para que se generen adentro del grano todas sus transformaciones químicas que van a dar como resultado el aroma y el sabor. Cuando se tuesta se mete adentro de una máquina tostadora que llega a unos 220, 240 grados. En la Argentina se le agrega azúcar en ese momento, insisto, en el resto del mundo no, pero claro, sometido a esa temperatura, el azúcar se carameliza, genera como una especie de aceite, de pátina oleaginosa que rodea el grano de café. Vieron que el café torrado queda como casi marrón oscuro, casi negro, brillante. Y eso a la vez, por un lado, tiene una finalidad que es disimular el mal café que históricamente tomamos los argentinos, entonces le agregamos azúcar en el momento del tostado para disimular, pero también tiene una razón económica, porque en Argentina el café es importado, pero el azúcar es nacional, entonces rebajar el café con azúcar es un buen negocio, pero tiene un montón de consecuencias negativas. Por ejemplo, la formación de acrilamida. La acrilamida es la sustancia que es lo mismo que la parte negra de las tostadas, que nosotros raspamos con el cuchillo cuando las tostadas se pasan, ¿no? Que es cuando una sustancia se quema, por decirlo en términos sencillos. Y eso es recontra malo para la salud, así que si vas a tomar café tradicional, porque hay un montón de cafés buenísimos en el supermercado también para todos los días, lo principal es que te fijes que diga tostado, no torrado, y eso es una pequeña revolución que estamos dando y que está ofreciendo buenos frutos. Nicolás, Alejandra Gallo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, Ale. Yo soy medio fana de... ya se lo he preguntado a otros baristas y me sacaron la roja, pero supongo que muchos se lo deben estar preguntando. Yo soy medio fana de preparar el café con la B corta, con la cafetera de la B corta, Sí. de metal. ¿La bol sí o no? Ah, con la cafetera tipo italiana. Sí, exactamente. Ah, claro, ahí va, vos estás ¿Mata el hablando de la café marca, no querías o decir la no? marca. Claro, mata al Bueno. sabor, quema el café, ¿sí o no? ¿Sabés que los que somos muy cafeteros, en general no somos muy fanáticos de esa cafetera? ¿Por qué? Esa cafetera está prácticamente en todas las casas, de Italia en todas y acá en Argentina en un montón. El problema con esa cafetera es que es la cafetera que se llama tipo moka, originalmente, la típica cafetera italiana. Vos le pones abajo, son como dos conos invertidos de Exacto. acero o aluminio, acero inoxidable y demás, que están unidos por una especie de filtro central y que Ujú. tiene una manija negra y una tapa arriba. Ujú. Entonces vos le pones abajo el agua, en el medio el café, y lo pones al fuego, y como el agua se calienta y los elementos que se calientan se expanden, eso lo aprendimos en física de segundo año, el agua se calienta y entonces no encuentra lugar en el compartimento de abajo y sube y transforma el café y lo prepara, ¿no? Sí. El problema es que para preparar el café nunca hay que hervir el agua. Y el problema que tiene esta cafetera es que es muy difícil evitar que hierva el agua. Por lo general siempre hierve el agua y el agua sube y ya hervida prepara el café y el café termina siendo como una especie de petróleo medio indigesto. Por eso los que saben preparar bien café con esa máquina recomiendan hacerlo con la tapa abierta. Para que ni bien empieza a calentarse el agua y prepara el café, o que empieza a derramar hacia la parte de arriba, uno lo saque rápidamente y pueda preparar el café. Es algo parecido de alguna manera al espresso, a los italianos les gusta presentarlo así, pero yo creo que si haces el truco de prepararla con la tapa abierta, muy probablemente las primeras veces vas a tener que estar envuelta en un traje de bombero, ¿no? Porque es muy probable que te queme. Desparrame, claro. Claro, que uses guantes de amianto,
pero una vez que le encontrás la mano es la mejor manera de preparar café con esa máquina. Qué genial. Genial, genial. Bueno, Nico, la verdad que gracias por participar de este encuentro de cafeinómanos anónimos que hemos tenido esta mañana, porque todos tenemos nuestro café y para cerrar te pido simple y brevemente que me digas una herejía. ¿Qué no y qué sí en el café? ¿O vale todo, así, cortito y al pie? No, ¿qué no? No al agua hirviendo, eso es fundamental. Siempre Sí. agua mineral y agua a temperatura natural. Y sí, señor. al café tostado, no torrado. Sí, Encuentran señor. un montón de Exacto. marcas súper accesibles en el supermercado y va a abrir un portal a un nuevo mundo de café, se los garantizo. Estoy seguro que sí. Gracias, Nicolás Artusi, por este momento y será hasta el próximo café. Gracias, amigos, un gran abrazo. Un abrazo, Nicolás Artusi, y ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo, peinaron alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que